Buenas noches. Tema controvertido el que vamos a hablar hoy, pero lo prometido es deuda. Comentamos que íbamos a hablar de MENAs, menores inmigrantes no acompañados, que suena mejor porque incluso la palabra ya resuena fuerte. Me he traído las gafas, aunque va a servirme de poco el tema de las gafas porque la verdad es que he buscado datos y es un tema controvertido por lo que les digo, porque es difícil encontrar datos, es difícil encontrar los que sepamos que son ciertos. Entonces yo a mis contertulios les voy a plantear una serie de cosas que seguro que ellos sabrán todo el tema, imagino que bien, con buena información, porque realmente les digo, según en qué fuentes miras, pues se dan, y esto lo sabréis vosotros, unos datos u otros, y esto da fácilmente lugar a la confusión. En fin, yo tenía datos recientes, pero los datos no los voy a dar. Voy a decir qué normativas y políticas hay vigentes ahora, ya me corregiréis. Está la estrategia aragonesa para niños y niñas adolescentes que migran solos, hay una que es del 22 al 25, normativa autonómica sobre acogimiento temporal de menores extranjeros, una orden CDS de compensaciones económicas para acogimientos familiares y una ley orgánica, la 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Unos retos, la capacidad limitada frente a la demanda cada vez más creciente, sobrecarga del sistema con ocupaciones por encima del 200%, esto estamos hablando aquí en Aragón, conflictos por el reparto de menores entre comunidades y necesidad de más transparencia en los datos, que esto yo doy fe que es así. Y luego el requerimiento de más recursos humanos y materiales. En las líneas de mejora, pues ampliar el número de plazas específicas para MENAs, refuerzo de recursos humanos y materiales, mejor coordinación entre administraciones, programas de integración, porque al final de lo que se trata es de que se integren, educativa, psicológica y social, impulso de acogimiento familiar, que eso no sé si ahora se está realizando, a mí me ha sorprendido un poco, y bueno, pues esto, el reto de mayor transparencia, datos y gestión y sobre todo información para todos, ¿no? Porque yo creo que cuando hablas de inmigración y de menores, si ya con temas de inmigración hay mucho bulo y Internet no ayuda, pues con el tema de menores pues todavía la disfunción es mayor. Así que sin más, voy a darles la palabra a quienes entienden y nos podrán ilustrar de datos y de cómo tenemos la situación aquí en Aragón. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo estamos aquí, bueno, pletóricos, con mucha fuerza y más sobre todo después de haber estado de vuelta en el mayor evento político del año en España. ¿Estáis con las encuestas que os salís? Bueno, las encuestas sí. ¿Subís hasta en Cataluña? Pero fíjate que siempre lo miramos con cierto respeto, con cierta distancia, porque bueno, ya sabes esto cómo funciona, unas veces te dan de subida, otras veces de bajada. Lo que está claro es que nosotros siempre vamos a seguir la línea recta, hemos sido fieles a nuestros principios desde el mismo año desde el mismo momento de la creación de nuestro partido. No hemos cambiado, no vamos a cambiar nuestros planteamientos, que lo primero, pues muchos de ellos son incomprendidos, pero luego conforme va pasando el tiempo, pues se va viendo que tenemos razón, no sé si en todas, pero prácticamente en todas las cuestiones, ¿no? Y lo que comentaba, hemos vuelto ahora del mayor evento, digamos, a nivel de partido político aquí en España, que es el Viva Europa 2025 en este año. Es la 7ª edición ya en Vistalegre. Por ejemplo, que Podemos también empezó allí, que pronto se difuminó. Sin embargo, nosotros ya llevamos 7 ediciones. Es la 5ª que hemos hecho en Vistalegre, pues más de 12.000 personas, con mandatarios conservadores de todo el mundo, de Europa y de América, pues más de una docena. Algunos estuvieron allí en directo, otros no pudieron venir, claro, por cuestiones de agenda, pero bueno, lanzaron sus respectivos discursos vía videoconferencia en directo además. Y bueno, y se demuestra que la fuerza de los partidos conservadores y de los patrios y de los patriotas en este caso, pues bueno, está más viva que nunca y es algo que realmente responde a una necesidad. También quiero rendir un sentido homenaje que ya se hizo en este evento a otra persona, otro líder conservador, o por lo menos con una opinión muy respetada, un joven norteamericano, Charlie Kirk. Menos de 30 años, 2 hijos ha dejado, pues vilmente asesinado delante de las cámaras. Ya llevamos varios líderes conservadores, o bien fallecidos en atentados, o bien que han sido heridos en atentados. Y bueno, y no nos van a callar, vamos a seguir lanzando nuestros mensajes. Simplemente era eso. Bueno, y luego comentaremos, porque sí, yo creo que el programa que tenemos hoy va a ser un programa muy interesante. Es un programa que va a abordar un tema de actualidad
y vamos a arrojar entre todos una serie de datos. Es decir, yo por lo menos personalmente quiero ser bastante didáctico y poner una serie de cuestiones y de datos, al margen de cuestiones ideológicas o partidistas, pero sobre ser todo bastante reales en los datos que dais. Que por lo menos la ciudadanía, gracias a Dios, pues tenemos este programa muy plural y diverso, como lo llaman ahora, muy objetivo, y cada uno pues damos nuestro punto de vista. Entonces aquí se ve una pluralidad de opiniones y de análisis de temas. Pues sí. José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches. Hablabais de encuestas o de cuestas. Están las cuestas la cuesta arriba. De septiembre está siendo dura. Y están las cuestas abajo. Las encuestas son las de las urnas. Las del día de las elecciones es la mejor encuesta con la que un partido político y una sociedad que cree en un proyecto tiene que basar sus proyectos de futuro. Luego los números, que también... Luego lo de la línea recta yo lo entiendo bien, marítimamente hablando, ¿verdad? Marcas un rumbo, incluso espacialmente, ahora que está de moda la roca esta que se nos viene o que va a pasar por el sistema solar. Pero sobre la orografía terrestre, bueno, la línea recta a veces hay que adaptarla a la orografía y adaptarla a lo que sucede y lo que va aconteciendo, ¿no? Porque a veces vas por la línea recta y ¡pum!, te caes por el precipicio, y eso pasa con el GPS. Hay que tratar de buscar siempre el acomodarte a las circunstancias. Bueno, sí, hoy tenemos un tema interesante. Yo creo que vamos a hablar sobre todo. La normativa la conocemos todos. Bueno, normativas hay a veces en las 17 comunidades autónomas que lamentablemente en algunos casos no convergen totalmente, ¿verdad? Pero yo creo que esto está basado más en las actuaciones que se estén haciendo ahora y que se vayan a hacer de futuro. Como ahora estamos saludando, y no quiero interrumpir ni quitarle a Óscar la preeminencia después del saludo de entrar en un tema que sé que domina muy bien y que además le gusta, no, todo, pues dominamos todos. De momento me voy a reservar algunas de las ideas que tengo que plantear después y que creo que debemos de ahondar si de verdad queremos resolver este problema, que es un problema muy grave que afecta en estos momentos a España mayormente, que a los países del sur de Europa también, y que entiendo que es un problema supranacional, es decir, un problema europeo en el que debemos hacer o trabajar, si es que nos hacen caso en Europa, de lo que necesitamos también en España para proteger fronteras o para garantizar quienes vienen que vengan con garantías de acogida suficiente y no como fardos que van por ahí distribuidos. Pues, yo os voy a decir, porque he preguntado a gente joven, pues un poco también por estar en la realidad, ¿no? Y me decían, ¿qué mitos existen sobre los MENA? Que te lo expliquen un poco, porque existen, ¿no? Luego también, cómo se gestiona la convivencia en los barrios. Siempre hablamos ahora de la situación de Aragón, qué papel tienen las ONGs en familias de acogida y qué políticas mejorarían la integración. O sea, estas cosas es lo que la gente joven, estamos hablando de gente de 18 a 25 años, o sea, muy joven, es lo que les preocupa de este tema. Y podemos hablar para otra gente de otra edad, quiero decir, pero un poco también, no sé si son las preocupaciones mayores que hay. José Luis, buenas noches, que no te voy a dejar hablar, porque qué gánicas de hablar tengo yo también. Buenas noches, nada, saludar a nuestros telespectadores y agradecerles porque yo, que soy una persona no conocida, cada día pues me hablan más por la calle de que ven este programa, de que nos conocen, dice que a veces nos dicen que sonreamos un poco más. Incluso uy, es que esto es un debate político. Dice, solo os faltó el otro día tiraros un boli. A mí, la verdad, a mí me dice mucha gente, oye, te he visto con José Luis. No, sí. No, que yo digo, pero pues muchas gracias por escucharnos, y además que dicen que se lo pasa muy bien y que incluso alguno lo repite de verlo el sábado. Eso ya, eso ya tiene su mérito. Sí, sí. No, pues mira, ¿sabes? Me han dicho esta mañana me han dicho, dice, mira, me gusta más vuestra tertulia que algunas nacionales. Ay, pues o sea eso es muy bonito. No tengas la menor duda. Sí. Eso y a mí. Sí. Bueno, con el tema... Es más libre, eso por descontado. Y somos más simpáticos. Con el tema que nos ocupa, pues la verdad que yo voy a centrarme un poco en la parte humanitaria, en la crisis humanitaria, en un drama. Me voy a apoyar, pues, sobre todo en informes de Amnistía Internacional para España, un informe reciente de mayo de nuestro Defensor del Pueblo, de 157 páginas, pero que yo recomiendo que se lea,
además de Ángel Gabilondo, que no es ningún sospechoso de ser de ningún sitio extraño, y la verdad que lo hace a raíz de la reforma de la ley de extranjería y de la seguridad ciudadana y da un aviso importante al gobierno. Y luego, pues de lo que nos afecta en Aragón, pues a estos 750 menores no acompañados que tenemos ahora. Me ha gustado el hincapié que has hecho de lo de hacer la diferencia por de menas y no, porque además Sí, la Real es Academia que- de la Lengua ya lo recoge como, a veces como una palabra despectiva, y bueno, a ver si somos capaces de encontrar alguna palabra, bueno, pues migrantes no acompañados, que incluso Ángel Gabilondo habla de acompañados y no acompañados, porque los menores al final hay que protegerlos. Y nada, además tenemos ahora pues reciente pues el tema del Parque Bruil, bueno, la parte de... Cuando hablamos de menores, bueno, vamos Sí. a simplificar menas, y no lo decimos ni mucho menos de manera despectiva, también hablamos de personas que, pues una madre, un padre que vienen y tienen que dejar a sus hijos porque no hay posibilidad de atendernos. No. Solamente Estos son... que viajan. Vale, pues... Son menores- vale, Viajan solos. solas. Pues Sí. es que esto es importante porque también... aunque Menores creéis que no, extranjeros, vale, menores extranjeros no, que viajan no vienen sin acompañados familia. o acompañados. Niños, o sea, Vale. el nombre que se usa en la ley que has mencionado antes son Vale. niños y Y niñas, adolescentes, sí, sí. niños, niñas y Vale. adolescentes que viajan solos. Pues Sí, O sea, sí, el sí. nombre, digamos, más... Sí, sí, es que hasta Aséptico, está en ¿no? esto... Más aséptico. Luego hasta- comentaré también Sí. otro pequeño detalle que se ha descubierto hace poquitos días. Vale, sí, Con tenemos Mario toda la Baesco, hora, que o sea que- desgraciadamente no es así. Sí. Y nada, y Hay más. esperemos que con este programa pues despertemos más allá de los números esa parte más humana. Yo a veces estos días estaba pensando que por el tema que comentábamos de mentorizar o acompañar a estos chavales, que además lo recomienda también el defensor del pueblo, pues lo mismo que tenemos a veces que tenemos un gato, tenemos un perro, tenemos un canario, pues estas personas son, yo he descubierto que son súper agradecidas, ¿eh? No deja a mí este amigo Jack de todos los días mandarme el mensaje, reconformarme el buenos días, el buenas tardes, el qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Y digo, joder, digo, agradezco haberme metido en esto y no haber adoptado un gatito, por ejemplo. Sí, sí, sí. O ambas cosas. O ambas cosas, efectivamente. Joaquín, buenas noches. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Además del especial, del monográfico que nos tienes preparados para hoy, Merche, yo también quiero introducir mi preocupación. Ya lo hice el miércoles pasado. Estaba preocupado y lo sigo estando, evidentemente, por la seguridad en Zaragoza, por la seguridad a todos los niveles. El miércoles pasado, si recordamos, una persona había fallecido víctima de un accidente con un autobús interurbano en la avenida de Valencia, y ayer noche nos hemos enterado esta mañana de que también ha habido una cuestión de inseguridad ciudadana, un nuevo asesinato en las calles de Zaragoza, en un barrio de Zaragoza, no lo voy a mencionar porque creo que tampoco es necesario etiquetar a unos barrios sobre a otros. Y yo la verdad es que particularmente estoy preocupado por esa inseguridad, tanto en el área de movilidad, tanto en el área ciudadana. Creo que en Zaragoza faltan recursos, creo que hay muchos recursos en nuestra ciudad que se destinan para frivolidades y sin embargo la seguridad a todos los niveles, tanto de movilidad como seguridad en nuestras calles, el equipo de gobierno municipal está haciendo una clara dejación de funciones y creo que es una cuestión que tenemos que abordar, y no solamente abordarla desde una cuestión policial, evidentemente, que también, sino también desde una cuestión de cuidado de nuestras calles, de cuidado de nuestros barrios, de cuidado de nuestra gente, de nuestras personas, de nuestra realidad social. Y creo que Zaragoza, si queremos que sea esa gran ciudad que todos y todas queremos que sea, pues es necesario abordar este tema cuanto antes. Y una última pincelada para decir que el día 24, si no me equivoco, es el debate sobre el Estado de la Nación, el debate sobre el Estado de Aragón. Jorge Azcón y los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón nos darán su opinión, su visión del Aragón actual, si está mejor, si está peor. Yo creo particularmente que esta tierra se merece mejores gobernantes. Creo que Jorge Azcón es un presidente que tiene más anuncios y hace más anuncios que Telecinco, porque una nación, un país, una comunidad, una región como Aragón no puede gobernarse única y exclusivamente a base de anuncios. Pues Joaquín, que me habías asustado. Pensaba que era un debate en el Congreso de los Diputados de Madrid. Ahí queda dicho. Con Ahí queda Sánchez, dicho. como que yo le soy estoy de la echando un Junta, palo. que yo soy de la Nación Junta. con Z, nación con... Nació. Que yo soy de la Junta, querido Óscar. Bueno. Aragón Miguel, es una buena- nacionalidad histórica, lo dice Buenas, nuestro estatuto. buenas noches a todos y a todas. Miguel, buenas noches, Buenas. que ya ni te he presentado. No, ya llevamos lo hemos aquí. dejado ya al pobre para el No, pero es final. muy interesante en estos turnos que siempre del saludo nos toca los últimos porque te da la tentación. Vamos a tener que empezar otro día Da la- al revés. No, no ¿eh? pasa nada. Da la tentación porque los compañeros comentan cosas que realmente son interesantes.
Yo me uno y me alegra de que desde la izquierda chunta reconozcamos que hay una cuestión que es la seguridad que preocupa a los ciudadanos de Zaragoza. Y desde la izquierda no podemos olvidar que hay ciudadanos que se ven afectados por esas cuestiones de seguridad. La seguridad ciudadana, en los conflictos que se pueden dar, que luego hablaremos y que muchas veces se asocia a determinados colectivos, a estos niños y niñas que viajan solos, o la seguridad vial, que vivimos en una ciudad en la que estamos conviviendo con un montón de medios de transporte, vehículos, y no innovamos. Veníamos antes de entre cámaras, el boom que estamos viviendo en los carriles bici, con una adopción brutal y generalizada de la bicicleta por un montón de nuevos usuarios, pero sin tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, en primer lugar, de esos ciclistas, también de los peatones y también de los coches. Y eso es responsabilidad de nuestros gobiernos. Decíais, el gobierno del Partido Popular en la ciudad de Zaragoza saca pecho de que ha aumentado efectivos policiales. Vemos en los informes que se ha aumentado la recaudación en multas, pero la sensación que nos dan los ciudadanos con los que hablamos es que la ciudad está más sucia, es más insegura vialmente, hay más inseguridad ciudadana y que tenemos que empezar a trabajar. Seguro que hay múltiples diagnósticos, decía Joaquín. No podemos entrar solo por la cuestión de la policía. Tenemos que hablar de educación, de convivencia, de mejorar nuestras normativas, de ruidos. Nos estamos olvidando que Zaragoza vive una plaga de ruidos, que tenemos el espacio público tomado en muchas ocasiones por plazas que ya no son plazas, sino que son espacios dedicados a otras cosas, a eventos, a actividades privadas. Tenemos que reflexionar, y el tema central de hoy, ¿no? El tema de los jóvenes y niños que viajan solos. Yo no solamente eso, va unido a un fenómeno que es el fenómeno migratorio, y un poco explicar a los televidentes por qué un Estado o las comunidades autónomas tienen que asumir ese cuidado. Porque decía también José Luis, aparte de los menores que viajan, hay menores que por circunstancias tienen que estar tutelados por el gobierno de Aragón y por las comunidades autónomas. Y esas personas también tenemos que hacer un acompañamiento. Porque además, este tipo de acompañamientos no puede acabar a los 18 años. Porque si cogemos un chaval que venga con 15, 16, o muchas veces seguro que Óscar dice con una edad indeterminada que no podemos aclarar, tenemos que hacerle un seguimiento. Hay estadísticas sobre eso. Ahora sí, seguramente, porque además creo que alguna vez lo has comentado, Óscar. Pero ¿qué hacemos? ¿Cumple 18 años y automáticamente pasa a ser un problema de quién? De la sociedad. Porque bien, hemos estado tutelándolo, alimentándolo, cuidándolo, con educadores, psicólogos, profesionales, formadores, gente que le ha dado un seguimiento, incluso gente que voluntariamente hace un acompañamiento, un tutor, un tutelaje de la sociedad. ¿Qué hacemos el día que cumplen 18 años? ¿A dónde les decimos? Con el problema que tenemos de empleo, vivienda. No somos capaces de darles una solución a través del trámite legislativo para regularizar su situación en España, para que puedan optar a continuar trabajando, a continuar estudiando. Es decir, pero ya no solo de estos niños y jóvenes que viajan, sino de todas esas personas que por circunstancias de la vida han tenido que estar acabado en un acogimiento. Y creo que tenemos que ser claros con cifras, con datos, hablar un poco de lo que se ha producido este verano y el famoso reparto entre comunidades autónomas de los menores que se encontraban sobre todo en las zonas de las islas de Ceuta y Melilla, porque evidentemente estos territorios que pero son los a Cataluña y País Vasco no van. Ahora ¿no? hablaremos de Cataluña y País Vasco. Ahí no, que no hemos empezado, caben, Óscar. Óscar, estamos en el saludo. Pues menos mal. Ya habías comenzado. Cedo ya para que Óscar dé sus argumentos. No te interrumpo. Bueno. No, que como decías lo de Cataluña, prefiero que lo lances y luego te lo... Pues venga, Óscar. No, y así era entonces ya el simplemente debate, una voy a era- estarme calladita. No, que era simplemente el tema de sí, reparto de todos los menores no acompañados, obligados y soltarlos en comunidades autónomas así, de esa manera, pero claro, en Cataluña y País Vasco ahí no. Oye, anda que no hay cosa más racista que lo que se acaba de cometer ahora, que en Cataluña y País Vasco no caben estos menores no acompañados. Ahí no se puede. Pero bueno, quería comenzar, sí, no, simplemente que no me quiero desviar porque, claro, es que quiero atacar lo que es la raíz del problema y dar datos. Por eso comentaba que al margen de cuestiones ideológicas, partidistas o políticas, pues bueno, quisiera dar una serie de datos para ser lo más didáctico de cara a nuestra querida audiencia, ¿no? Porque hoy por hoy lo que es el fenómeno de la inmigración, porque todo esto va de inmigración, no va solo de menores, sino también de mayores. Lo que es un país como España, que evidentemente no es solo cuestión de este país, pero este país sí que está siendo muy, digamos, muy mediatizado o se ha convertido en un gran problema España en este país. Ahora mismo lo que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, el fenómeno de la inmigración es el segundo problema
En primer lugar es el de la vivienda. En segundo lugar ha escalado lo que es la inmigración, cosa que hace meses o poquitos años es que prácticamente pues ni figuraba. El 20% pues está bastante preocupado por este asunto, cuando por tema de la vivienda es el 30%. Hay que contextualizar también, piensen la ciudadanía que España ha crecido su población, no por la natalidad precisamente, que también, pero en mayor parte ha venido por el colapso migratorio y la invasión migratoria. Mientras en 2020 en España pues había 44, ha supuesto ahora mismo 2,5 millones, 2 millones y medio, si ahora creo que son 49 millones y medio de personas que están viviendo en España, pues bueno, pues si hace 5 años vivían 47 millones de personas, es decir, ha habido un incremento, pues nada más y nada menos que de 2 millones y medio. El país en 5 años no han crecido sus estructuras y sus infraestructuras de hospitales, de colegio, de vivienda. En vivienda tenemos un problema, es decir, hoy por hoy no se está construyendo ni la mitad de viviendas que la creación de nuevos hogares. Esto está creando un tapón y un colapso tremendo porque, claro, la gente necesita vivir en alguna vivienda o en alguna habitación con esta creación. Esto es lo que está provocando, junto a la ley de vivienda y la ley del suelo, de que se está disparando el precio de la vivienda. Todo esto que estaba comentando crea un colapso también a nivel de servicios sociales, de servicios sanitarios, que claro, y esto de traer recursos de presupuestos, pues unos presupuestos y unos recursos públicos que vendrían muy bien a nuestros jóvenes, a nuestros autónomos, y se tienen que destinar pues a una serie de personas que, por supuesto, todas las personas son dignas, con independencia de religión, color de piel, nacionalidad, pero es que todo tiene que tener un control. Tu casa no la dejas abierta a cualquier persona que venga de fuera. Pues España tiene que tener sus fronteras controladas como el resto de países. Hay un descontrol en tema migratorio. Esto supone también un coste económico, que es lo que estaba incidiendo antes, que está mermando recursos para que nuestros jóvenes, por ejemplo, se puedan emancipar. Nuestro partido ha perdido, pues en las Cortes de Aragón, por ejemplo, que a través de la Cámara de Cuentas se haga una auditoría, que esto también sería, por supuesto, trasladable a nivel nacional, pues ¿qué supone para las arcas públicas el desfase y la invasión migratoria ilegal? Me refiero a inmigrantes ilegales, no a la inmigración legal. Porque un dato positivo también, en este caso de migración, es que el 90% de los nuevos autónomos son personas foráneas que han venido de otros países. Y eso como tal hay que alabarlo. Pero el problema está en el colapso que tenemos de una migración migratoria. Hay otras cuestiones también sociales, económicas, de seguridad, que voy a ir desgranando, ¿no? Hay algunas, porque yo también he empezado a ver estudios, aparte estadísticas de diferentes ministerios. Hay, por ejemplo, una serie de estudios que en el año, en este caso es de Funcas, prácticamente en 20 años, en el 2045, la mitad de los hijos la mitad del país ya será prácticamente extranjero. Habrá ya prácticamente más extranjeros que autóctonos, es decir, estamos pues perdiendo lo que es nuestra identidad. Y hay otro tema que, la verdad, que no lo sabía hasta que empecé a leer de forma un poco por encima lo que es este informe de la FUNCA, que es este segundo apartado, que fue lo que realmente me asustó. Es que se está replicando casi la situación de otros países, que es la mitad de los hijos de inmigrantes no se consideran españoles. Aquí en este caso, pues yo creo que se puede achacar a tema de prácticamente pues de la religión. Pues hay alguna religión pues que prácticamente no se sienten de este país. Y esto puede ser un problema a medio, largo plazo, que a corto plazo ya se están produciendo en otros países. Y de hecho, desde luego, en España, en este caso, no se ha creado a este nivel, pero sí a otros niveles de seguridad que comentaré más adelante. Nos preocupa también muy especialmente, sobre todo, si es una inmigración ilegal de carácter islamista. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, pues hace unos meses, pues mandó una serie de profesionales, pues creo que fue en Mauritania y Senegal, bueno, pues porque tiene fundadas sospechas de que hay terroristas islámicos que se van a montar en pateras o en cayucos, pues para venir a España. No sabemos quién viene realmente. Ya tenemos, desgraciadamente, la experiencia de personas que han muerto en atentados terroristas por este tema. Me gustaría también, pues eso, poner en valor que nuestros barrios, pues cuando viene estas oleadas de inmigración ilegal, pues bueno, se están convirtiendo en auténticos guetos. Hay palabras gruesas por ahí que tampoco me gusta emplear mucho, pero es que no tiene más que darte un paseo por muchos barrios de grandes ciudades.
Bueno, pues todo esto sí yo que está muy bien lo de la Óscar, multiculturalidad. que ya tenemos ahí y luego temas tenemos de también, conversación. claro, y luego también, ya finalizo, perdón, que tengo muchas cosas a decir, pero bueno, sí, ya veré, a mí las me irás da también diciendo. pena, me da pena en ese sentido de que, claro, tenemos hoy por hoy otro dato que son 3 millones de españoles, digamos, expatriados, ¿no? Es decir, yo sé que me vais a tachar que es de brocha gorda y tal cual, pero es que Pero, la brocha Óscar, gorda ¿esa puede decir... situación es extrapolable aquí a Aragón, quiero decir? Por supuesto que es Aragón, a todas las comunidades autónomas de España. Es decir, podemos exportar en gran parte profesionales, graduados y licenciados, y licenciados, Sí, ya me imagino. e importamos, pues bueno, personas de, digamos, pues esto, que no tiene una cierta cualificación o menores no acompañados. Y luego dar una serie de datos también económicos. Pues ahora vamos a ver las opiniones de los otros compañeros, a ver si, bueno, en qué línea estamos todos y cuál es la situación que veis. Pues con independencia de este tema, que es un tema muy importante y del cual vamos a hablar, yo también quiero, como Joaquín, introducir un tema al respecto de la inseguridad que se vive en las calles de España, sobre todo últimamente en competiciones deportivas, instigados por el Gobierno de España, por sus ministros, donde resulta que lanzar vallas al centro de la calzada, tirar tachuelas a la cara de ciertos deportistas, cortar la circulación e impedir la celebración de pruebas, es una cuestión muy leve. Tan leve que yo entiendo que esto va a marcar una pauta para que el Gobierno de España apoye, por ejemplo, pues los próximos premios Goya, ¿verdad? Que la gente pueda ir a la puerta a tirar tomates que son más suaves que una valla metálica. No digo que tachuelas, pero en fin, a lo mejor los últimos 10 minutos sí que me gustaría hablar Gaza Israel para introducir esto. Y efectivamente, pues yo lo digo más que nada, es que ya no entro en el fondo del asunto, sino en el hecho en sí de las alteraciones de orden público que se producen y que pueden ser o van a servir probablemente para hechos que van a suceder en el futuro y que nadie va a poder actuar, porque claro, tenemos un delegado del Gobierno de Madrid que dice, no, esto ha sido una cosa muy leve, no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado no se nada. Puede alentar la Pues violencia de ninguna de las ahí, maneras. bueno, ya no entro en los temas justos o injustos, que lo son en parte, como lo son tan justos lo que está pasando en Nigeria o lo que está pasando con los saharauis, que hablan español y parece ser que el señor Sánchez, al que algunos de los que están en esta mesa, su partido les apoya, sus partidos les apoya, los hemos abandonado a su suerte en manos de Marruecos. Bueno, me centro en el tema. Empezaré con una cita bíblica. En un momento determinado dijo Dios, si un justo hubiere, la ciudad salvare. No había ningún justo y Sodoma y Gomorra fueron arrasadas. ¿Por qué digo esto? Pues porque es lamentable que precisamente niños y niñas indefensos que vienen a un país, España por ejemplo, que necesitan el apoyo de la sociedad, el apoyo de quienes gobiernan, responsable, el apoyo de todos nosotros, sean manejados por todo lo que les rodea. Y por eso hablo de los justos y los injustos. ¿Quién paga el pato de que existan organizaciones, entre comillas, negreras que viven de esto? Precisamente quien necesita la ayuda, como son estos niños indefensos. También hay mafias, obviamente. Claro. ¿Quién paga el pato de que las cosas no se hagan bien? Estos niños indefensos. Porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aparte de que yo siempre estaré empeñado en que las autoridades europeas tienen que trabajar conjuntamente, porque esto es un problema europeo y no solamente es un problema de España, y no se está haciendo nada ni desde el Gobierno de España para decirles a las autoridades europeas lo que tienen que hacer, ni desde Europa se está sensibilizando, nada más que cuando les toca a alguno de los países. Es un poquito de dejación de decir, funciones, la sensación, ¿no? Claro, cada uno que arregle los problemas cuando le llegan. Claro. Voy a poner un ejemplo. Se está trabajando a lo loco, con los ojos cerrados. Cuando en un hospital acudes a urgencias, que es uno de los sitios donde la gente acude porque es un fluir continuo, hay un triaje. Voy a explicar a los telespectadores, la mayoría lo saben. Un triaje es una selección de quien va entrando por la puerta de urgencias, quien resulta que tiene un dedo roto, pues tiene que atenderlo de una manera, quien resulta que tiene un infarto y hay que llevarlo rápidamente a entubarlo, aplicarle las medidas adecuadas porque corre la vida, corre peligro su vida, un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Hay un triaje, una selección
En el caso que nos ocupa no hay ninguna selección, es decir, nadie sabe nada de nada. En Aragón van a acudir ahora 251 chavales, en teoría presuntos niñas y niñas menores, y digo presuntos porque también ahí tenemos otro problema. ¿Qué culpa tienen los verdaderos menores de edad, niños y niñas, de que en esta revolución de todo junto y todo vale, más prácticamente la mitad, el 50%, no sean menores, ni niñas ni niños menores, que son mayores de edad? ¿Qué culpa tienen los que verdaderamente son lo menores? necesitan? Sí, pues sí, porque ese es el 50%, el 49,52%. Pero luego además sin contar que a la hora de hacer el análisis... Pues imagino que José Ignacio habrá contrastado el dato, Sí, sí, no, no. y si los demás me parece una si alguno me cifra lo quiere rebatir, preocupante. si alguien me Me lo quiere parece rebatir, una que me lo cifra rebata. preocupante. Porque no solamente es ese porcentaje. Perjudica además a los menores de verdad. Sino que además ahí no se contabilizan un porcentaje muy alto de presuntos menores que salen corriendo a la hora de que les tienen que hacer la prueba y no quieren hacerla porque saben que evidentemente son vástagos ya que podrían jugar pues en la selección española senior. Pero eso, eso es pillería ya contra los de su propia raza, quiero decir. A ver, es que, sí, se juega contra, el que pueda, ¿no? contra los propios necesitados, pero ¿quién tiene la responsabilidad de esto? La responsabilidad la tiene el gobierno. El gobierno está haciendo algo para hacer ese triaje de verdad, para que en los sitios donde vienen estas personas se seleccione de verdad y se pueda saber quiénes son menores y quiénes no lo son. En estos momentos, Miguel, no sé lo que se está haciendo. Yo creo que se está haciendo... ¿Y por qué esos datos se está haciendo mira, el ridículo. Si me permites, que es que yo también los tengo de memoria. Yo te voy a decir, lo que se está haciendo es precisamente no hacer nada. Es decir, nadie sabe en Aragón en estos momentos, está recurrida, el decreto está recurrido, si los que vienen aquí hablan español, si son verdaderamente menores o no lo son, si son personas que necesitan, como ha dicho antes Mercedes, una ayuda de apoyo, de integración, porque son cuestiones diferentes que los niños... A ver, los niños lo que necesitan es lo fundamental, y estamos hablando de menores, de niños y niñas. Y protección también, hay menos porque niñas que niños, que este es otro tema también, pero estos son los vulnerables de verdad. Y estamos de acuerdo. Y es muy doloroso que por no hacer bien el trabajo, los que tienen la responsabilidad de hacerlo, pues todo esto se vaya demorando. ¿Cómo puede ser que estén en Canarias hacinados allí montones de personas, ese es el problema. Montones de personas sin que nadie diga lo que pasa? Que lo devuelvan con sus padres. No, pero es que ya, a ver, respóndele, Óscar, Miguel, ya no es devolver si no se sabe de dónde vienen, pero por lo menos saber, vamos a ver, esta persona presuntamente ha pasado ya de los 25. Déjame, José, esta otra presuntamente tiene... No, sí, voy a terminar ya, porque tú me vas a argumentar lo que sea y yo te estoy dando datos. Yo te voy a intentar... Te estoy dando datos y yo diré la verdad. Y tú dirás, parte de los vosotros estáis aquí para decir la reales, verdad. Y luego José Luis dirá lo que quiera. Pero mira, la responsabilidad viene de quien tiene que poner orden en todo esto y no lo pone, porque a partir de ahí tú puedes ordenar ya no solamente que actúe el gobierno de España o las comunidades autónomas, sino probablemente habría familias, como pasaba con los saharauis cuando venían a Zaragoza, que podrían acoger personas y en estos momentos nadie puede acoger a nadie, ¿no? Porque nadie sabe lo que pasa. Déjame. Y en aquel entonces, que hace años de esto, cuando venían los agores, sabían que eran chavalicos de 7 años, de 10, de 12, que no habían visto el agua en su vida, y venían aquí y había personas, incluso ha habido luego una relación, que todo esto con las familias a lo largo de la historia. Esto ahora, Miguel, tú puedes ahora, tienes la obligación de defender la labor de tu gobierno, pero esto no se está haciendo, y esto hace mucho daño fundamentalmente. Ya no lo digo por ese reparto, yo no es que ya ni entro en lo de Cataluña, ya lo dije el otro día, ni el País Vasco, me parece una aberración y una vergüenza, pero no entro en esto, es que lo están pagando los que verdaderamente lo necesitan, los chavalicos que lo necesitan, estas personas, y no estos otros que vienen, ya lo sabemos cómo, con sus teléfonos, casi con el televisor de plasma al hombro, a montarse su chiringuito y su apartamento en una boca calle de cualquier barrio de donde esté, que os podéis reír lo que queráis, pero esto es así. Que esto no es una barra de bar, José. Triaje. Esto es un programa triaje, serio, claro, pues por eso que es serio, pero es claro, un triaje y una selección de personas, que esto no se está haciendo. Existe. Pues venga, Miguel. Nada más que una persona desembarca en un cayuco, es triada, como decía José Ignacio, para determinar si puede ser susceptible de protección internacional, depende del país que venga,
por casos de asilo y refugio, por si vienen países en conflicto. O por Marruecos está... Oscar, por favor. Si no cortamos todos, ¿eh? Oscar, Sí, simplemente, venga. porque no quiero ocupar el tiempo en esto. Decías, te voy a dar la razón en el dato que has dado. Tú dices, el 50% son mayores de edad, sí, de los que se les somete la prueba para la verificación de edad. ¿Sabes por qué? Porque son los que se sospecha, José Ignacio. Claro, sí. Si evidentemente la persona se le ve que no puede saber si tiene, a ver, entre 15... ¿Con ellos qué se hace? ¿Se deportan entonces, No, Miguel? no. Ah. Si una No lo persona... tragamos. Estamos hablando de para determinar si es una persona mayor de edad o no. Si una persona es mayor de edad, no entra dentro de los programas que hemos llamado comúnmente para menores no acompañados. Esas personas entran en otro tipo de programas que hay en función de si es un programa humanitario, si es un programa por protección porque el país venga, y son cosas distintas. No confundamos a la gente. Hay 3 métodos, digamos, o 3 sistemas que el Estado español aplica para la protección de personas migrantes, que es el sistema que tiene que ver con personas que solicitan asilo y refugio porque vienen con países con conflictos bélicos. Vamos a poner un ejemplo, los venezolanos, los sirios o en algunos países de África, Mali, que están en un conflicto, y esas son las personas que solicitan asilo y refugio, que van por un canal. Luego tenemos las que llegan en una patera, desnutridas, o sea, mayores de edad, que llegan en patera en una situación humanitaria, en la cual, por derecho humanitario, les damos una cobertura determinada. Y a esas personas, en función de si pueden estar en situación regular o no, y tenemos el tercer canal, que es el que ha generado todo este ruido, es el canal de los menores que viajan solos. Que esas personas, como decía José Ignacio, hay que verificar los años que tienen. Y como decía, hay un 50, y un 70, y un 80% de las pruebas, porque además es una prueba de muñeca, que le hacen y le dicen, no, tú no digas que eres menor, que tienes 22 hipoteca en tu país. Pero es que cuando tú decías ese 90%, pero solamente, es que sesgamos el dato, es de las personas a las Yo que no se he les... dicho el 90%. El 50, he dicho el 50. De las personas que se someten a prueba. Porque evidentemente hay muchas de estas personas que saben que si dicen que es menor, pueden tener un sistema de protección mejor que las otras personas que no son menores. Pero estamos hablando ya decía José Ignacio, el triaje. En Aragón fue muy superior, lo dijo Alejandro Nolasco cuando estábamos en la consejería del Pero de las muy personas superior. a las que Era se casi le... más del 80 y tanto por ciento. Vuelvo a decir, de las personas mayores que se les... Y son aquí, sobre los que en se Aragón. duda. Es decir, ¿y cómo que no hay una ficha? Toda persona que forma parte de este proceso triaje han viene hecho? especificado país de origen si se conocen. Que no se ¿Vale? conoce casi ninguno, porque nadie quiere decir se de conoce. dónde es para que no los devuelvan. Claro. Edad, si se conoce y si ha sido susceptible, prueba de edad realizada, no realizada, prueba superada. Y luego se les otorga una ficha. ¿Por qué centros han pasado? ¿Qué recursos han estado sometidos? ¿Cuál es su declaración en origen? ¿Qué idiomas hablan? ¿De qué religión son? Esa ficha se le facilita a los servicios sociales y a las organizaciones y ONGs que trabajan con estas personas. Y eso es así. Y De los- negoció el cambio. Dejo a José Miguel, Luis. y ya te Dejo digo, a de José los Luis. 521 supongo que tú ya tienes la ficha y el delegado del gobierno de Aragón también. No, las organizaciones que van a No, colaborar no, para... ya tendrá que los datos. seguramente la tendrán. Los datos. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, María Noros, seguramente también. ¿Cuántos Pues ni lo tiene menores el van a Ayuntamiento venir de Zaragoza ni el aquí, gobierno de ahora? Aragón. No lo tiene. 251. ¿Y Porque- tenemos? Ahora, 500, réstale a eso... 500 no llega. No. Sí, tengo los datos de esta mañana. 500 atendidos. La capacidad teórica de Sí, sí. Aragón es de 421 plazas de personas. Y había en este momento el año, bajo los programas de protección, por lo que yo Vamos, creo sí. entender, 160. Vamos a Para acabar el alcanzar año a los con 751. personas Entonces, atendidas. sobrepasamos Menores. Menores atendidos. Sí, Pero no, quiero decir que estén contando in los situ. 251 que tienen que venir. Pero vamos, No, pero ahora yo quería comentar aclararé en este una... turno. Bueno, Sí, porque sobrepasamos sí. lo Ahora, que pues, aparentemente podemos Para mí tener. no sé. es, no es Bueno. importante si sobrepasamos o no, sino Si los se pueden medios que se atender van o a no. dotar. Eso es. Yo una cosa he aprendido en estos días que estamos con este tema. Primero, que aquellos mitos que el partido del compañero Oscar dice se me han tumbado. Aquellas frases hechas. O sea, ningún yihadista viene en cayuco desde Canarias. Vienen en avión. Con traje. Digo, ¿tú crees, Oscar, que va a coger un Vamos yihadista a ver, que tiene miles de ¿quieres- dólares y va a venir en cayuco Tú sabes- mira, una tú travesía sabes de- lo que es el que se Open, juega en la tú vida? sabes lo que es el Open Arms, que ojalá lo desguazaran. Vale. Eso que tiene El que ver Open con un Arms, cayuco. que cogen, Bombardearlo. Eso que tiene que que ver con un cogen, cayuco. oye, casualmente quedan en un sitio, lo recogen y venga, vamos, y vamos facturando cada viaje. Son mafias ilegales que se están lucrando. Segundo, no me ha gustado tampoco escuchar que importamos cosas, no personas. No, eso. Importamos y exportamos. No, he no dicho. personas, no. Cosas.
Bueno, otro que quería decir, mira, el ejemplo de decir, entre comillas, que decía lo de la verdad, es porque hoy las declaraciones que ha hecho nuestro delegado del gobierno ha dicho la verdad. Y ha dicho, Pues le honra. dice, hemos sacado a 60 personas que tenían derecho a acogerse al sistema de protección internacional. O sea, hemos sacado, los han detectado aquí en el Parque Bruil. O sea, han pasado las fronteras sin triaje, porque es cierto, hay denuncias de Amnistía Internacional que no se hacen los triajes en frontera. Han llegado aquí por arte de magia y él ha ido, hemos sacado, o sus amigos, y los hemos descubierto que tenían derecho a asilo. ¿Y de dónde vienen estos Vienen muchachos? dice que vienen de Francia. Nunca No, he visto yo a un inmigrante que cruza la frontera. A ver, estos no serán los que sueltan en algún O los aeropuerto. sueltan, efectivamente. eso Los es, sueltan eso también, es. y los sueltan. ¿Qué, Ya qué- qué acabamos tema con más todo, complicado? O sea, Hay una una dejación de funciones del gobierno de hay España y denuncias, las fronteras. perdón, Es máxima hay responsabilidad. denuncias que son interesantes las de Amnistía Internacional de casos verídicos de personas, por ejemplo, he leído esta mañana de un... pero, o sea, ¿qué queréis decir? ¿Que vienen y los dejan ahí a su no, suerte? te digo, por ejemplo, un chico... Me cuesta entender. sí, no, Esto, pasa, es la así. mira, las fuerzas del Estado cumplen órdenes. Ya. Un guardia civil, un Sí, policía claro. nacional no se inventa la ley o no interpreta, es lo que le mandan. Pero sí que quiero comentar, un argelino perseguido en su país por motivos religiosos. Lo han devuelto 7 veces la policía marroquí y 2 veces en caliente en en este caso, me va a decir, bueno, igual me da, las fuerzas de seguridad del Estado. Sí. Le dijo que tenía derecho de asilo por protección internacional por motivos religiosos. La respuesta, en este caso, de nuestra fuerza de seguridad, hasta la próxima. Lo devuelven a la policía marroquí. La policía marroquí lo ha llevado ya 3 veces. Los dejan en el desierto del Sáhara, al sur, y vuelta a empezar. Aparte, bueno, que le quitan todo lo que les pueden quitar, palizas, etc, etc. No estamos haciendo bien los triajes. Entiendo yo la razón de por qué, ¿eh? Lo entiendo porque están saturados, las órdenes que les dan sus superiores que vienen desde el ministerio en Madrid son las de, bueno, si han pasado que pasen, si no los devuelves. Hay una opacidad por parte de nuestro Ministerio del Interior terrible con este tema. Quiero comentar, en Aragón, en junio del 2024, atendimos, bueno, es verdad, fueron 500 menores no acompañados. La capacidad la tenemos al 208%. En teoría, en agosto nos tenían que haber entregado 251 menores. No han llegado pues, por un tema de que no han sabido cómo solucionarlo. Sé que creo que lo que acordaron con Cataluña, o con Puigdemont, era que si la capacidad de cada comunidad no llega al triple de lo que tiene, ¡pum!, te reparten. Amnistía Internacional ha denunciado este reparto de 4.000 menores, diciendo que, por favor, que hay que tratarlos de una forma, no un reparto por comunidad, sino hay que tomar soluciones desde el origen. Sí, no tiene la suerte ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias de estar allí, pero yo estaba pensando, por ejemplo, Parece porque que no será hablamos por de sitio. fardos, de verdad os lo digo. Sí, no. Es que lo sueltan como fardos esto bien. Por ejemplo, Yo- yo estaba pensando ayer, digo, mira, tenemos aquí unas naves que ha abandonado o ha dejado sin uso, es Amazon, que están nuevas, impecables en centro vía. que no las llegó a usar. Son 35.000 metros cuadrados construidos. Si el gobierno de España quisiera, yo lo digo, dar una solución pero para todos estos chavales, me da los 250, que he calculado y caben 5.000 personas, tienen otros 142.000 metros cuadrados para hacer zona. Pero, quién dice pero aquí, se en 1.000 necesita sitios. recursos para adaptar y luego para que esas Claro, personas pero estén si te lo están atendidas. gastando dinero. Sanidad, Claro, Sí, sí. es que Estamos- los recursos son limitados. No sé cómo... Es imposible. El informe que dice también Ángel Gabilondo, que les hacemos, tiene una triple vulnerabilidad, y una de ellas es que, por ejemplo, para poder a estos menores no solo darles formación, el peor momento es cuando pasan del tránsito de 18, de menor a mayor edad. Sí. ¿Por qué los soltamos? Los dejamos solos. En la calle. Para tener arraigo, meterte hay dos planes, uno es de arraigo socioformativo y otro de sociolaboral, mínimo tienes que tener 2 años acreditados de residencia en España. Y os voy a hacer... Y no les dan, en ese caso no les dan los papeles. Si cometen un pequeño delito, ya no pueden solicitar el permiso. Antes de que hable Después, Joaquín, es que me planteo lo siguiente, o sea, por lo que estáis comentando y lo que estamos comentando, pues efectivamente vienen como si fueran objetos, o sea, un fardo, una cosa... Entonces vienen con idea de encontrar una vida mejor y resulta que en la mayoría de los casos pues parece ser que no, aparte de generar un problema en el país al que vienen. Y entonces digo yo, hablamos de Europa, hablamos del mundo en general.
el problema también a lo mejor sería de alguna forma Bueno, intentar pero es que gestionar en esos países de origen La o cooperación internacional. no sé, quiero decir, algo podrán hacer, es que, porque en primer claro, lugar, son países habría que coger el modelo de que- Italia, que lo explicó perfectamente además este domingo, donde se ha Espera, que le disminuido toca a en un Acabo con- 60% acabo con una esto, cosa. Pero, tomando una ¿entendéis serie lo de que os medidas, que digo? son Acabo acuerdos con con una los cosa que países. viene Claro. al hilo. Y son modelos a seguir. Desde el 2023, son países en los que la riqueza está mal distribuida, Del- que no Italia. es que sean pobres. No, desde el 2023 al 2025 ha crecido la migración de menores no acompañados un 77% en España, que es otro problema. El efecto llamada, y yo lo entiendo porque con el chaval este que estoy, claro, me Es dice, que, José Luis, claro. que yo vivo en una aldea de 50 personas en el Atlas, que no tenemos ni agua corriente, digo, y yo vengo aquí a Zaragoza, digo, y por muy mal que me traten, yo pienso que estoy en el paraíso. Ya, pero pienso, claro. porque dice, si yo... Dice, ¿Y qué pasa con no estos- se quieren, estos no, países no van de a volver, origen? no van a volver. Me dice, su tío, el tío de este señor, es profesor de educación secundaria en Marruecos. Le han tardado mucho tiempo para conseguir la visa de turista. Se ha venido, lleva 3 meses viviendo en Tudela recogiendo fruta. Dice, ¿sabes lo que gana cogiendo fruta? El triple que de profesor de secundaria allí. Dice, ¿cómo voy a volver? Os recuerdo ¿Cómo la voy a volver? fastuosidad con la que viven allí determinadas personas en Marruecos y otros países, que esto también, pues a lo mejor es una cosa a plantearse, ¿no? Sí, sí. El reparto de la riqueza que tienen, tanto que hablamos aquí de la solidaridad, pues a lo mejor ellos también tienen que ser solidarios con su pueblo, ¿no? Y aún más pobres. No sé, digo, sí, que a y lo aún más mejor pobres esto- que los magrebíes, o sea, las personas del Magreb son los del África negra. Porque Es que es como que, para decirles vamos a ver. a estos chavales, vuélvete. Ni de flores, Ni Pero ni de yo no flores. sé si me entendéis lo que planteo, Joaquín, que te toca. Bueno, entiendo lo que se plantea y no, y en cualquier caso sí que agradezco que el tono del debate, fundamentalmente, se dedique o se destine a hablar de personas, ¿no? Porque en ocasiones, cuando se habla de inmigración y de rutas migratorias y de todas estas cuestiones relacionadas con la migración, da la sensación de que hablamos de ganado, ¿no? Sí, y de animales y de personas que vienen aquí a violar, a raptar, a robar y evidentemente en un porcentaje altísimo no es así. Las personas que en sus países de origen, países por cierto ricos, empobrecidos por el colonialismo, enriquecidos, claro. empobrecidos seguramente por una cuestión extractivista y cuyos ciudadanos se ven en la obligación de marcharse de sus propios pueblos, pues es gente que en su inmensa mayoría vienen a trabajar. Los que se quedan en España, porque hay muchos que utilizan a España, y esto no hay que olvidarlo, como país de acceso a la Unión Europea. Porque muchas de las personas que se juegan la vida en el mar no se quedan aquí a escuchar las tonterías de los señores de Vox, afortunadamente. Y sí que es cierto que los datos que tenemos sirven Joaquín, tanto como para será atacar... bajo tu punto de vista, como pero la para- realidad es la que sirve es. como para atacar, como para defender. Los datos, y yo sí Los que datos lo pido vas a ver ahora. que las personas que escuchen datos en muchas ocasiones tergiversados se vayan Sí. directamente a la fuente. Sí, eso que es. está Bien todo en dicho. Internet, que vayan a la policía, que vayan a las delegaciones de dicho. gobierno, y ahí está absolutamente todo, porque los datos, insisto, sirven dicho. para atacar, pero también sirven para defenderse. dicho, Y bien sobre la dicho. migración, lo que no sirven son las soflamas racistas para arañar un puñado de votos. Este verano hemos vivido cosas que en este país hacía mucho tiempo que no se vivían, como lo que sucedió en el Ejido hace mucho tiempo o lo que sucedió en Torre Pacheco este pasado verano, en el cual había auténticas cacerías de migrantes. Eso no se puede permitir en Solidaridad un con el país señor. civilizado socialmente como se supone que es el Estado español. Yo niego que haya una invasión migratoria. Lo niego profundamente por los datos que ya he dado. Pero es que además, si España en su conjunto está yendo bien económicamente, es gracias a que los migrantes están llenando un vacío que los españoles no llenamos. Porque es que hoy en día las personas que están en el sector servicios, las personas que cuidan a nuestros mayores, las personas que nos dan de comer porque recogen la fruta o cuidan de nuestro ganado, es que son migrantes. Es que son migrantes, son personas que han cruzado el charco jugándose la vida para buscarse un futuro mejor y por fortuna lo han encontrado la inmensa mayoría de la gente que ha venido. Y también decir una cosa, hay migrantes en este momento en Zaragoza que están durmiendo en las calles teniendo trabajo. Teniendo trabajo, porque no hay nadie que le alquile un apartamento, un piso, una vivienda, esté en el estado que esté. No hay gente que no está pudiendo acceder, migrantes con trabajo a una vivienda. Y eso evidentemente es una cuestión dramática. Y una cuestión que no me resisto a no comentar, la identidad. Yo conozco a niños musulmanes que comen cerdo. Yo los conozco. Jamón de Teruel. Es que cualquiera se resiste a comer jamón de Teruel. Normal. Yo conozco niñas musulmanas que van sin pañuelo. Las conozco.
las conozco, porque son ya niñas y niños que vienen de segundas, de terceras generaciones y que están perfectísimamente integradas. Y digo más, si llevaran pañuelo no debería de pasar absolutamente nada. Porque por las calles también vemos a monjas con la cabeza tapada por cuestiones religiosas. En esos países es una obligación, Joaquín, lo sabes. Es una obligación, si no te matan. Y creo que nadie es que ahí es obligatorio llevarlo. Por lo tanto, tengamos no es mucho opcional. cuidado. Y por último, y por mi parte, la Vuelta Ciclista a España. Bueno, la gente se manifestó el domingo en Madrid. Tienen todo el derecho a hacerlo. Se manifestó. Hubo gente que se manifestó el pasado verano también, 50.000 personas reclamando mafia o democracia por el Partido Popular. ¿A esos qué pasa? Esos nos parecen bien y los del domingo en la Vuelta Ciclista a España nos parecen mal. Y los que tiraron la valla son en también cualquier caso, creo que el gobierno de España se equivocó en una cosa. ¿Se equivocó en una cosa? Se equivocó permitiendo que un equipo israelí recorriese España con sus bicicletas. Ese fue realmente el problema que hemos tenido en este momento. Porque un equipo israelí, si realmente el gobierno se cree lo que se cree y se cree lo que dice, no debería de haber permitido en ningún caso, a través del Consejo Superior de Deportes, o como se hubiera podido hacer, de que ese equipo israelí hubiera corrido en España. Porque los problemas han venido precisamente por ese motivo. Sí, te voy a decir Pero una cosa, Joaquín, muchas, apuntando al tema israelí, porque estamos confundiendo lo que es el gobierno de Israel con Israel y con los israelitas. Y con un deporte. Que es bastante Mezcla diferente. deporte y política. Y por lo mismo, por analogía y extensión de lo que dices, sospecho que tú vas a apoyar que dentro de, creo que es 10 días, cuando el Liverpool venga a jugar al campo del Atlético Madrid, cuyo socio mayoritario es israelí, pues se haga algo para impedirlo. Y además que la Champions, la final de la Champions, que también se va a jugar en el nuevo estadio del Santiago Calderón, o como ahora se llama, el Wanda Metropolitano, también se impida que se celebre por lo mismo. No, o si juega Israel el Mundial, ¿estáis a favor de que España no vaya al Mundial de fútbol? ¿Sí o no? ¿Tú apoyas las palabras de Ayuso diciendo que lo que pasó el domingo en Madrid es semejante a lo que sucedió en Sarajevo? ¿No vas a ir al Mundial de fútbol? ¿Eso te parece oportuno? José Ignacio, ¿te parece oportuno? Dos palabras porque me gusta mucho lo que ha nombrado Joaquín de lo que hay musulmanes que comen cerdo. Le pregunté yo a un chico marroquí y le dije, oye, ¿tú has comido cerdo? Y dice, mira, cuando tienes hambre te dan de comer, cierra los ojos y no quieres saber, comes. Y no hace falta verlos aquí. Bueno, pero por lo que dice Joaquín, son personas que lo hacen que se han integrado perfectamente. Y ya el tema religioso lo dejan. Te puedes ir a Dubái y verás las personas que llevan sus chilabas, sus y las bulas que puedes comprar como los whiskies palmeros que se meten, las tapas de jamón y lo que haga falta. Y serán súper religiosos, además. Además son el alto standing. Gracias, Miguel, por yo quiero, porque además he tenido una intervención antes contestando a José Ignacio, bueno, un poquito, pero me tocaba un poco por alusiones, un además. En la ronda, bueno, no pasa nada, y ahora lo intento hacer breve. Por supuesto, Óscar, no podemos hablar en esos términos tan exacerbados de invasión, reemplazo, que nos van a cambiar la cultura. Son estadísticas y son estudios oficiales, no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios. Miguel, pero vamos a ver, no lo digo yo, está diciendo Funcas, por ejemplo. Nosotros tenemos una estructura poblacional y una natalidad determinada y hace que para mantener nuestro sistema económico en funcionamiento necesitemos mucha población migrante. Eso puede dar esa circunstancia. Óscar, déjame. Y las políticas de conciliación familiar y las políticas de natalidad en España, que en otros países están teniendo éxito. También. Lo estás obviando por completo. Ojalá podamos crecer. Ojalá podamos crecer con personas que culturalmente han nacido en España. Pero es que estamos confundiendo raza, religión, cultura, nación. Bueno, pues dentro de 30 años, 40 años, la cultura española será una cultura mixta, sincrética, que cogerá de aquí, de allí. Que no se sentirán españoles muchos de ellos, como ha pasado en Francia, en los guetos a las afueras de grandes ciudades. Ese es el riesgo que corremos. Ese es el riesgo que corremos. Corremos el riesgo y para eso estamos para que no ocurra, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Entendemos que el modelo de segregación francés, en el que creas barrios. Se están creando guetos, efectivamente. Se están creando. No, me estás dando la razón, es que es así. Bueno, pero déjale a Óscar que hable un momento y luego ya. El modelo francés es una de las cosas que históricamente, desde España y desde las opciones progresistas, decimos, ha fallado. Es decir, construir barrios enteros. Que tú vas a las afueras de París, a las afueras de Marsella, ves esos edificios, torres en los que hay... La Quinta Julieta en Zaragoza. Con la Quinta Julieta. En los 80. En España, en Zaragoza y en Aragón, se apostó por un modelo distinto, en el cual hasta ahora, eso que llamáis, o que llamamos, o que se llama guetos, no se había dado. Y os voy a poner un ejemplo. Sabéis que hablo mucho de mi barrio. Torrero. Torrero es un ejemplo de que tenemos un barrio en el que hay
distintas nacionalidades. No predomina una sobre otra. Todavía hay un sustrato, digamos, de personas nacidas en España importante. Tenemos gente joven en los barrios que se desarrollan. Conviven con otras minorías que no son propias. Gitana, por la ejemplo, etnia gitana. también. Y os voy a decir una cosa. No percibo. Hablamos de otros barrios si quieres. Bueno, no, yo te digo del que conozco, ¿vale? Y del que conozco. Y conozco San José. Es un oasis de paz, hay que reconocerlo, Torrero Bueno, y San José. pero también Pero porque- queremos que hablemos No, pero del casco gracias histórico, también por ejemplo. porque- Queremos que hablemos del casco histórico, somos toda la mezclados, situación sí, que se está Y viviendo porque ahí. en España el modelo de inmigración o de colonialismo no es el de Francia. Claro. Francia tenía colonias en el África claro. negra Te y doy la razón, magrebí. Oscar. Yo Y no nosotros creo- tenemos yo no a creo nuestros que tengamos que hermanos crear iberoamericanos. barrios. No podemos y no debemos crear barrios que se conviertan en un monocultivo, ni de un país ni de una condición. Y por ejemplo, el ejemplo de Delicias, del barrio de Delicias, es un ejemplo paradigmático en Zaragoza, porque es el barrio con mayor población migrante. El casco Creo que histórico también. que hay que actuar sobre ello. ¿Y Pregunta cómo hay a los que actuar? vecinos de allí. Hay que actuar esponjando y generando espacios en los que la convivencia se dé de manera real y el peso de los distintos Pero sí que grupos será- poblacionales, pero el peso de los distintos grupos poblacionales sea equilibrado. Es decir, ¿por qué al final se acumulan las determinadas personas en determinados No, barrios? pero tú estás viendo Por las renta. estadísticas demográficas cómo están creciendo. Pero Óscar, de forma estoy diciendo- desordenada. si Es que no hay más que ver los te estoy Instituto dando la Nacional razón. Estadístico. No podemos ir hacia guetos. No podemos ir hacia concentraciones de una sola persona, de una sola nacionalidad, de una sola religión. Los modelos que funcionan son los modelos en los que hay pluralidad. Mira, los resultados ahí están. Todo este modelo buenista ha hecho que se multiplique, por ejemplo, lo que es, sobre todo con la inmigración ilegal. Y siempre me estoy refiriendo a la inmigración ilegal y desordenada, no a la inmigración legal. Las estadísticas ahí están. Cuando aquí el señor de la Chunta, lógicamente, siempre pues, se dedica a atacar. Miren, en este programa es un programa muy serio y aquí siempre venimos totalmente con las estadísticas oficiales. Y además, como bien La has estructura de dicho, se población. puede consultar por internet. Esta estadística que estoy aquí mostrando es de vuestro ministerio ¿Pero qué favorito, es? es ¿Qué el es, Ministerio de Igualdad. Aquí, por ejemplo, se ve Exactamente. que durante 6 años, aquí se ven los delitos contra la libertad sexual. Como vemos que algunos delitos, entre ellos, lo que es, por ejemplo, los delitos de agresión sexual con penetración, en 6 años se han triplicado. Y tú dirás, no, racista, no, las estadísticas están aquí. Y os voy a dar más estadísticas. Ministerio, además la prensa se hizo eco, algunos medios en concreto. Estos son datos de un informe del Ministerio de Interior sobre instituciones penitenciarias, ¿no? Y fíjense, lo que pone esto es el último publicado, que era el balance 2023. Vamos a ver el 2024, a ver cómo el cierre de 2024, a ver qué es lo que pone, en este caso, por ejemplo, de la población reclusa, donde dice que el 98,7%, casi el 99% de los reclusos que ingresaron en prisión durante 2023 y continúan encarcelados son extranjeros. El Solo debate el que es- 1%. que El 1,3% son nacionales. Son datos ¿Qué medio del de Ministerio comunicación es del ese? Interior. Son datos. No, y ahora te lo voy a pasar. No, Sí, ¿qué medio son de datos del Ministerio del comunicación Interior. es? Eso Y no desde es luego debate, aquí eso es un tenemos otro chiringuito de gráfico donde se ve. No, comunicación que tenéis, la Mercedes, por ultraderecha. favor, no se me escucha. no, Estoy hablando y lo voy a repetir por si no se me ha oído. El No, sí, sí que se te ha oído, 98,7%. sí. No, sí, es que si Se ha con el ruido oído. de fondo. 98,7% de la Se población os dice la reclusa, verdad y os desgraciadamente, molesta. era extranjero. Toda, entonces. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, Toda. claro, por el súbito crecimiento debate. además de la población. Seguimos con el ruido de fondo. Pero bueno, no nos lo van a Yo te lo callar. mandaré. Tenemos aquí esta estadística, por ejemplo, claro, que va a ir creciendo, donde más de una tercera parte del 32% de la población reclusa hoy por hoy es extranjera. Si se supone que hasta hace unos años no llegaba al 15-16%, pues bueno, tenemos la proporción. En teoría, la proporción es que hay el doble de riesgo. Y aquí tenemos la evolución creciente de delitos sexuales, donde aquí se ve que, y este gráfico ya lo sé, que el 37% pues de los acusados pues vienen de afuera, en este caso. Entonces, no podemos simplificar el debate ni podemos ser buenistas porque las estadísticas están. Bienvenido toda aquella persona que venga a contribuir, a trabajar, a enriquecer, a crear trabajo, a integrarse, a adaptarse, mayoría, a Óscar. adoptar la La cultura. mayoría, Y con lo Óscar. cual tiene La que ser... mayoría. Bueno, silencio, que No. nos quedan 4 minutos No, es que y más es el siempre minuto igual de lo oro demás. y Lo que quiero pasa que es que cuando hable digo, José es que Ignacio además se también. tiene que integrar aquí. Es que si no corremos el riesgo, por ejemplo, lo que una concejal de una localidad próxima a Bruselas, ella musulmana, donde decía, cualquier persona que no acepte el velo tendrá que ser expulsada de Bélgica. ¿Pero cómo? O sea, tú nos quieres expulsar a nosotros de nuestro propio país, pero esto, ¿hasta qué punto estamos llegando? Además también lo que es la lo que es la hipocresía de la izquierda, donde
hace unos meses, hace una semana, pues una niña de 14 años pues fue violada frente a un centro de menores no acompañados allí en Hortaleza, en Madrid. ¿Quién se solidariza? ¿Dónde están estas feministas? ¿Dónde está la izquierda? Bien, Por no hablar de los 7.000 cristianos asesinados en Siria. ¿Se puede ya o no? Sí, Óscar, Bien. yo creo que la opinión ha quedado A ver, clara. yo, Ahora, yo creo José en la, Ignacio, creo ya el minuto de personalmente oro creo después. en la integración. Hemos venido ya aquí a hablar de los menores niños y niñas. Es que tengo más datos y os puedo dar, pero no me da tiempo. Óscar, No da Necesito más tiempo. hemos venido, no te voy a decir, no me interrumpas como dices tú, pero hemos venido a hablar de niños y niñas no acompañados y yo entiendo que estas personas, estos niños, no son ni legales ni ilegales, son personas que necesitan ayuda. Porque un menor no lo puedes calificar como ilegal o legal. No quiero hablar de otros temas, porque eso ya hablaremos en otro monográfico otro día, que hay de la mucho, violencia hay o de- largo, mucho año. mucho para hablar, ¿no? Sí, nos queda mucho años. Entonces sí. yo creo que la base está, de verdad, está en la solución europea, por un lado, el triaje de verdad, que seleccione a las futuras personas que van a convivir con nosotros y van a hacer grande España, hay que seleccionarlas bien, hay que no equivocarse, nos vamos a equivocar, pero claro, cuando no se hace ninguna selección, seguro que el error va a ser, está garantizado, en un porcentaje X que suele ser alto. Por lo tanto, elegir bien. Y luego hay que predicar con el ejemplo. España se ha hecho a sí misma a través de una mezcla de culturas y de civilizaciones, distintas razas, y somos hoy lo que somos. Igual que Estados Unidos, pues eran pieles rojas, llegaron los escoceses, los irlandeses, españoles La convivencia. y tal. Bueno, al final tenemos que dar ejemplo con nuestra manera de hacer. Y para eso tenemos que creer en nuestro país, en España. Tenemos que defender España. Debemos de transmitir esos valores a las personas que vienen a hacer más grande este país, a hacer más grande España. Y no puede ser que les demos el ejemplo de que hay que pisotear la bandera de España, que hay que silbar al himno nacional, que España cada vez tiene menos importancia y es una nación de naciones. Todas estas cosas no benefician en nada la integración de personas que vienen a hacer un país fuerte, sólido para el futuro y convivir con nuestros hijos, porque al final serán hijos como los nuestros. Pero esto tenemos que fomentarlo con el ejemplo, y el ejemplo que se está dando en estos momentos, Mercedes, y yo creo que los telespectadores, muchos de ellos lo reconocen, no es el mejor de los mejores, porque hoy por hoy España pierde enteros, pierde energía, pierde totalmente identidad y es pisoteada por muchas o algunas de las personas que no respetan los símbolos ni verdaderamente lo que significa para todos los españoles un país, defenderlo por encima de todo. Y esto nos está haciendo. Entonces, ¿qué ejemplo va a tomar un niño o una niña que vienen a aprender, que tienen la mente bien abierta y con ganas de hacer las cosas bien y no Tenemos mal que querer a de España, nosotros sí, desde mismos? luego. Por lo tanto, tendremos que empezar por hacer cosas nosotros para mejorar ese futuro. Ha sido una reflexión Yo la comparto, Sí. intensa, yo creo te agradezco que... el tono que estamos teniendo Sí, hoy. Yo lo del sí, triaje lo veo complicado, pero por lo Bueno, demás... pero- Hay que intentarlo, hay que intentarlo. sí, sí. Bueno, criar en el sentido de Hombre, evitar ya- que se nos cuelen algunas Claro. personas indeseables. Yo quería dar unos... Delincuentes que al final son españoles, Bueno, no ya- españoles. Quería delincuentes. dar un pequeño mensaje, sobre todo a nuestros jóvenes aragoneses, para desmontar desde aquí otro mito, y es que es imposible que España se islamice. El 81% de la inmigración que viene a nuestro país son de nuestros hermanos de Iberoamérica, el 48%, el 27% es de otros países de Europa, el 6% son del continente asiático, sobre todo de China, y el 17% viene del continente africano, incluyendo todo el continente. O sea, es imposible que en el 2045 estemos islamizados. Y otra con una pequeña anécdota que me gustó analizar el otro día, pasé por el barrio Oliver, por la calle o avenida de Antonio Leiva, y además que ves pues, el inicio de la avenida por lo que es la camisera. ¿Pisos pues, nuevos? Sí, bueno, y pisos nuevos, territorio nacional, magrebís, africanos, Claro, al final. latinoamericanos, pero ¿quién manda en el barrio? Los gitanos. Eso está Los bien. gitanos. Eso está bien. Y hablas con ellos, o sea, con todos dicen, aquí, sí, aquí es el habla. gitano La el que vara de manda. mando, la Dice, vara y de los mando. demás a chitar. Y uno lee también por...
ese grupo Bueno, pues- étnico que también lo hemos tratado de aquellas maneras en España. Muy bien, pues oye, ¿empezáis por el minutito de oro o queréis...? Bueno, sí, yo por tenéis- mi parte solamente añadir con Sí, el tema que decía añadirlo. de la etnia gitana. Sí que es cierto que la etnia gitana es muy importante en Aragón. Es tan importante que incluso es la única etnia, el único grupo étnico que sale como tal, figura como tal en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Sí. Y según el Estatuto de Autonomía de Aragón, todos los aragoneses y aragonesas, la etnia gitana requiere de unas ayudas y requiere de una atención especial y particular. Por lo tanto, lo que ha dicho José Luis no es ninguna tontería, como todo lo que dice, por otra parte, pero en esta ocasión sí que yo creo que era interesante puntualizar ese dato, porque es un dato bastante desconocido, además. Yo Pues por mi también parte, es importante que los yo creo que sí. telespectadores lo conozcan. Yo creo que sí. Yo por mi parte sí que decir que rogaría que el debate migratorio, que es un debate en el cual suelen salir muchas tripas, muchas vísceras, cosas por nuestras bocas que en muchas ocasiones no son del todo ciertas, estuviera apartado del tema electoral. Que nadie se sintiese con la intención, con la tentación de arañar un puñado de votos con un tema tan complicado, tan difícil de solucionar además como es el tema migratorio. Yo quiero recordar que el tema migratorio no es nuevo en absoluto. No es un tema que estemos hablando hoy de él porque resulte que haya salido a la palestra este verano. Es que el tema migratorio en el Estado español es un tema de muchísimas décadas atrás y que no han podido solucionar ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni los partidos distintos en los grupos parlamentarios del Congreso y Senado que hayan dado en ocasiones apoyo a esos gobiernos tanto del Partido Socialista o del Partido Popular. Por lo tanto, es un debate y es una cuestión muy, muy, muy difícil de resolver. Y en cualquier caso, lo que sí que haríamos bien sería en aplicar toda la legislación que hay mucha sobre este tema para que fundamentalmente el que venga aquí y haga algo que no esté bien, que la pague y que caiga sobre esa persona todo el peso de la ley, como caería hacia cualquier español. Pues y otra última cosa que no me estamos de remito, acuerdo ahí. no quiero dejarla en el tintero. Tan mal me parece una violación que cometa un migrante como tan mal me parecerá una violación que pueda cometer una persona que haya nacido en Almuñécar, en Cantavieja o en Belchite. A mí, yo en eso sí que me gustaría en esta mesa que no hubiera ningún tipo de distinción sobre ese tipo de delitos, porque cuando alguien hace algo... Que fueran penados de esto como debe de ser. Exactamente, todos. cuando alguien traspasa esa barrera, esa línea roja, es que a mí la nacionalidad en este caso concreto ya es que particularmente me da exactamente igual. Pues yo creo que también estamos todos Sí, de yo hago acuerdo. minuto de oro ya y ya. Venga, minuto de ya oro. me olvido Vale. del turno. Bueno, pues me gusta cómo hemos llevado el debate hoy. Sí, porque no era fácil, ¿eh? aunque hayamos tenido momentos, aunque hay datos muy cruzados, pero todos coincidimos en dos cosas muy importantes. Los menores tienen derechos y tenemos que tratarlos como tal. No hay que vincular menores no acompañados con delincuencia, porque no es verdad. Tenemos que abordar el problema migratorio en su complejidad y de una manera sosegada y serena. Los datos desmontan en muchas ocasiones al relato. Y tenemos que ser capaces entre todos, porque creo que todos Estoy de acuerdo queremos contigo, lo Miguel. mejor para nuestras sociedades. Queremos lo mejor para nuestras sociedades. Dato mata relato. Dato mata relato, pero cuando el dato está contrastado, porque luego hay mucho No, dato. que está aquí, que El está debate, aquí. el Bueno, debate, el debate. minuto, Óscar, el minuto Óscar, de oro. déjame, que tienes El siempre la minuto de tentación. oro. Creo que lo tenemos que hacer con este abordaje, es decir, y ojalá podamos sentarnos otra vez en los parlamentos para ser capaces de abordar esa legislación que existe. Como decía Joaquín, la delincuencia tiene que ser tratada como tal, como delincuencia. Y hemos empezado el programa exigiendo seguridad en nuestras calles, seguridad en nuestros barrios. Pero también tenemos que abordarlo de otra manera, con integración, con colaboración, con exigencia, a las administraciones públicas, a los gobiernos, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, para que todos seamos capaces de abordar ese problema. Pero no culpemos a los jóvenes, no estigmaticemos, no mezclemos conceptos. Ni la mayoría de los menores que están en nuestro país vienen en situaciones muy complicadas. Tenemos que ayudarles a que hagan más grande, como ha dicho José Ignacio, este país, esta comunidad autónoma, esta ciudad, porque gracias a ellos seremos capaces de hacer una sociedad mucho mejor. Así que muy buen debate, buen debate. Joaquín, venga, tú un poquito más corto, Yo por mi parte me refiero ya a lo que he comentado antes, que agradezco el tono del debate pese a según qué circunstancias, aunque también entiendo que, bueno, que los diferentes partidos políticos estamos aquí también Para nuestras opiniones. existimos por algo porque tenemos diferencias y aquí se expresan y creo que están bien expresadas y bueno, que ojalá todos los debates que hagamos tengan este tono y esta cordialidad. Pues muy bien. Bueno, Yo quiero recordar dentro del informe de niños y niñas de No te menores olvides de acompañados sonreír, ¿eh? del Defensor del Pueblo, que tienen una triple vulnerabilidad, que son, primero, menores, segundo,
que son extranjeros y que la mayoría no saben nuestro idioma. Y tercero, que vienen en situación irregular. Y voy a poner un pequeño ejemplo que me pasó el lunes, que acompañé a este amiguete mío al SEPE, porque resulta que como no tienen ni idea, no saben el idioma, pues había estado trabajando y había generado paro y nadie lo sabía, y él menos. Y estábamos esperando en el hall. Perdona, ¿lo haces de manera voluntaria? Sí, sí, hombre, claro. No... Pues bueno, sí, sí, eso sí. también es otra opción a las Sí, sí, personas sí, que por quieran supuesto. cooperar, que es voluntario si yo, y no tiene coste. En este caso, Que- pues conseguimos con él de que se integre, de que encuentre un trabajo estable y sea feliz, pues es suficiente. Bueno, y el caso que estamos en la sala de espera y nada, no sé si habéis ido ahí, hay un tótem donde la gente saca sus tickets, no sé qué, no sé cuántos, había un señor allí, resulta que era el hombre pakistaní, ni idea de español ni idea de inglés. Nadie le atendía y yo, bueno, estaba allí y el hombre pues me entendí un poco. En la primera frontera no puedes pedir cita, o sea, no puedes sacar cita presencial, lo tienes que hacer solo online. La gente, él no sabía y me decía... Bueno, Es me una decía, mafia eso, ¿eh? Sí, sí, es un... Yo se lo dije, me lo dije después a los Una del SEPE. mafia. Digo, ¿qué ocurre? Que el señor es que no Yo eso no sabía... sé cómo lo ¿Sabéis que permitimos, cuando de tienes que verdad? identificar, decir que si eres una persona o no y marcar... ¿Dónde marca gente el que cuadrito se donde lucre salen los con eso. semáforos? Pues no sabía ni lo que decía eso. Y estaba un vigilante jurado que en muchos sitios ayudan, en este caso estaba haciendo otras cosas, nadie le ayudaba, el hombre se fue, que solo quería apuntarse al desempleo para poder trabajar, se fue a su casa, nadie sin saber qué quería. No fue, yo creo que quería eso, por lo poco me explicó, pero se sentía tan indefenso y tan solo que se fue. Por favor, a nuestras administraciones, a nuestra directora del INAE, por favor, habilitar otra vez el que puedan presencialmente darle al botón y que les atiendan allí. Bueno, pues el minuto de oro ha está. sido una petición. Bueno, pues José Mercedes, Ignacio, estamos hablando de 251 niños y niñas que van a venir a Aragón, de los que no tenemos información, y yo lo que pido es información al gobierno de España para saber qué hay que hacer para ayudarles. Insisto, probablemente familias de Aragón se podrían hacer cargo de algunas personas, seguro, porque somos solidarios y lo hemos demostrado. Y luego hay que saber Y lo harían muy bien, además, quiénes tienen o sea, una harían edad muy bien. u otra para tratar de intentar acoplarlos a algunos estudios, porque hay que introducirlos ya en la dinámica normal de la vida que tiene que tener un chaval de pequeño. integración. Porque si no, no hacemos nada más que dejarlos ahí para que luego o se escapen antes o que cuando cumplan los 18 años se bache. ¿Por qué? Porque si no hay un plan para ellos, no hace falta esperar a los 18 años. Se marchan antes. Se marchan antes. Además, en Aragón, a los 16 años, ya puedes hacer algunas cosas que en otras comunidades autónomas no. Así que, información, de verdad. Yo lo pido a los responsables, a la ministra del ramo, al ministro del Interior, al presidente del Gobierno, que como hemos dicho aquí, y es lo bueno, que no hay que hacer política de esto, que no se haga política de esto, que no se piense en ellos como fardos y reparto de estafeta de correos y que se sepa exactamente a qué nos tenemos que atener. Yo estoy seguro que Aragón, todas sus instituciones, sean del color que sean, van a abrir las puertas de par en par. Que además de cómo se sientan Claro. ellos también tendremos un tipo Pero- de niño u otro, una integración u otra. Y eso luego, está bueno, y clarísimo. luego programar, porque claro, son 251, mañana pueden ser 500, pueden ser 1000, y esto hay que arreglarlo con Europa de una vez por todas. Sí. Y una política unitaria de toda Europa Pues sí. para este asunto y para este problema, que es de todos. Pues sí, es un tema complicado hacer un tipo de protocolo. Óscar, tu minuto de Bueno, oro. mi y minuto ya de nos oro. despedimos. Sí, lo que quiero comentar, bueno, pues desde Vox que tenemos un plan consolidado. Sobre todo queremos, como dijimos en el último Viva 2025, vamos a reconquistar, porque en España hay esperanza, vamos a por la reconquista social, económica, de libertad, de valores y de seguridad. Mientras algunos gobernantes hacen política pues pagando noches de hotel a inmigrantes que vienen ilegales violentando nuestra frontera, nosotros dedicamos recursos pues a instalar comisarías, por ejemplo, en el casco histórico en Zaragoza, como hoy miércoles se acaba de inaugurar en el Gancho. Esperemos que tenga un efecto disuasorio y los vecinos del casco histórico estén más seguros. Y sobre todo, pues tenemos alternativas. En este caso, en el Gobierno de Aragón ya se presentó una PNL, tuvimos el apoyo, en este caso el Partido Popular, gracias a lo cual salió, pues que simplemente la solución era, en este caso para los menores no acompañados,
pues tratar de firmar acuerdos de repatriación con los países de origen, que donde mejor están estos niños son con su familia. No lo podemos arrebatar, es con sus familias, en aquellos casos, lógicamente, que sea posible. Que no tiene que estar acuerdos de repatriación. Y luego, por supuesto, no abusar de la ley de extranjería. Fronteras abiertas, así como así, no se puede tener. Hay que por ejemplo, lo que es el arraigo, se está abusando, lo que es de lo que son captar a estas personas que vienen aquí, pues lo que es este arraigo se está abusando. Con lo cual hay una serie de regularizaciones masivas que no tendrían por qué hacerse. Hemos propuesto cambiar la ley, solo hemos tenido el apoyo del Partido Popular en el Congreso de Diputados, el resto lo ha rechazado. Entonces queda mucho trabajo por hacer, porque esta situación así no puede continuar. Y no lo digo yo, lo dicen además una serie de informes económicos. Bueno, pues el minuto de oro de todos. No sé si hemos dado una información. Yo creo que bueno, pues las personas que nos estén viendo tendrán otro conocimiento y yo creo que cada uno sacará sus conclusiones, como haremos todos, pero al menos la información yo creo que ha sido muy veraz. Y desde luego de diferentes grupos políticos, pero todos hemos coincidido en una cosa: son niños y son personas, y creo que eso os honra a todos y es que es lo que es. Así que buenas noches y bueno, un tema complicado hoy. Hasta el próximo miércoles. Hasta la semana que viene. Buenas noches.